la clase de homilética que vamos a comenzar tiene ese objetivo, darles un modelo, después obviamente cada uno va a ir adoptando su propia personalidad como predicador y esto es bueno, no es bueno que seamos imitadores unos de los otros, sino que lo mejor sería que cada uno tenga su originalidad en cuanto a la predicación y vaya desarrollando su ministerio dentro de los parámetros que voy a tratar de enseñarles, de transmitirles después de 40 años de estar predicando la palabra y de 13 años de enseñar en distintos seminarios la palabra del Señor. Así que la idea es tratar de darles herramientas, ayudarlos para que podamos mejorar el nivel de la predicación y podamos aprender a transmitir un mensaje de parte del Señor, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a ver son algunos conceptos que tenemos sobre lo que es el arte de la predicación, en donde vamos a ver qué es predicar. A veces pensamos que predicar es simplemente pararse detrás de un púlpito con una Biblia en la mano y decir lo que me viene a la cabeza, porque abre tu boca que yo la llenaré. Y no es así, ¿sí? Entonces yo quiero compartirles qué es predicar la palabra del Señor. Después vamos a ver mucho acerca del predicador o vocero, la forma en que el predicador se tiene que manejar, cómo tiene que hablar, la manera en la que tiene que hablar es muy importante, el llamado a la predicación, la conducta de un predicador, todo eso vamos a tener que verlo, porque la gente no solamente va a escuchar lo que decimos, la gente va a tratar de comparar lo que decimos con lo que le mostramos. Y si lo que mira no está de acuerdo con lo que oye, va a dejar de oírnos. Y el día que la gente deje de oírnos, como predicadores estamos muertos. ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿qué es lo que la gente ve? Vamos a mirar también un poco al príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon fue llamado así por la mayoría de los pastores, predicadores, incluso Luis Palau lo tenía en muy alta estima a Charles Spurgeon. Creo que todos aprendimos algo de él. Entonces quiero mostrarles también algunas características que Spurgeon tenía cuando presentaba sus mensajes para que las tomemos, porque si bien estamos buscando que cada uno tenga su propio perfil de predicador, predicador totalmente original, el único fue Cristo. Todos los demás aprendemos de todos, ¿sí? Entonces podemos aprender mucho mirando cómo Spurgeon exponía sus mensajes y qué era lo que buscaba en sus mensajes. Después vamos a ver cómo se relaciona el predicador con un mensaje, cómo nace el mensaje en el corazón de un predicador y cuáles son los parámetros que un predicador tiene que tener en cuenta cuando prepara un mensaje. Vamos a entrar de lleno en la preparación de lo que es un sermón. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro cuando vamos a preparar un sermón? Porque si nosotros como predicadores no tenemos en claro a dónde vamos, mucho menos la gente que nos escucha, ¿sí? En la primera palabra ya se perdió, si yo no lo tengo en claro. Entonces vamos a aprender a fijar un objetivo y a no movernos de ese objetivo ni a derecha ni a izquierda. Vieron que hay predicadores que empiezan por Abraham y terminan por Juan en la isla de Patmos. Cuando terminaron de predicar, uno no sabe qué predicaron. No, vamos a aprender a fijar un tema, un objetivo de predicación y no movernos ni un milímetro de ese objetivo de predicación que tenemos, para que la gente pueda recibir un mensaje absolutamente claro, un sermón absolutamente claro. Vamos a ver distintos tipos de sermones. ¿Por qué? Yo siempre digo que los predicadores tenemos tendencias. ¿A qué me refiero con esto? Es que a cada uno de nosotros nos atrapa más un tema que otro, ¿sí? Y entonces ese tema que nos atrapa es el que queremos predicar, es el que nos lleva nuestro corazón a preparar para predicar. Pero no podemos hablar siempre de lo mismo, porque si hablamos siempre de lo mismo va a llegar un momento que la gente se va a aburrir de escucharnos. Entonces vamos a ver distintos tipos de sermones que se pueden presentar para ponernos a prueba como predicadores y que podamos predicar de todas las variedades posibles que hay de sermones, que son muchísimos. Les puedo asegurar que son muchísimos.
Vamos a aprender a elegir un texto, cómo se elige un texto. Vamos a trabajar mucho lectura, porque yo he visto que la mayoría de los predicadores o no saben leer o leen mal. Y es muy importante la lectura, porque si el predicador no es bueno, por lo menos que quede la lectura, que la gente se lleve la lectura de la palabra, ¿no? Ustedes van a ver muchas veces que el predicador elige muchos versículos para leer y después los quiere leer todos rápidos porque pasó el tiempo. No, 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 no. La lectura es fundamental. Es más importante lo que dice la palabra que lo que digo yo. Entonces, si yo elegí leer muchos versículos, la lectura tiene que tener su tiempo prudencial para ser bien leída y que la gente la pueda absorber, respetando todos los puntos. Bueno, todo eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Vamos a ver cómo se prepara un bosquejo, ¿sí? Para que nos ayude, porque el bosquejo es como un GPS, ¿sí? Usted pone GPS, quiere llegar a un lugar y el GPS le va diciendo, doble a la derecha, agarre la ruta 36, salga por aquel, ¿no? Y uno se va guiando y llega. Bueno, el bosquejo es lo mismo. Es un GPS que el predicador tiene que tener, breve, al que pueda recurrir en un momento de la predicación, cuando quizás algo lo distrae, porque por ahí un chico grita o porque por ahí alguien se manifestó, y entonces uno se desconcentra y con un golpe de vista uno sabe más o menos dónde está parado. El bosquejo es una gran herramienta, ¿no? Algunos predicadores son enemigos del bosquejo porque piensan que todo tiene que venir por inspiración directa. Pero yo aprendí que la inspiración directa también está cuando usted se preocupa y escribe, así que el bosquejo lo va a ayudar para que pueda llegar al punto en el que quiere llegar, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se preparan distintos temas. Hay muchos temas para preparar dentro de un mismo sermón, que es la manera de encarar, ¿sí? La predicación, y que la enriquece, la hace linda. Cuando usted escucha a un predicador, que cada vez que lo escucha, él tiene una forma distinta, él dice algo distinto, él es llamativo, o ella es llamativa cuando predica, usted quiere escucharlo otra vez, ¿sí? Porque lo sorprende en cada mensaje, ¿no? Ahora, cuando uno escucha a un predicador estancado que siempre dice lo mismo, uno dice, bueno, ya sé cómo sigue esto, ¿sí? Entonces, automáticamente le pierde interés a lo que está escuchando. Vamos a ver cómo poner un título, porque por ahí escuché que el título no tiene nada que ver con el mensaje. ¿Cómo no va a tener nada que ver con el mensaje? ¿Ustedes comprarían una lata que afuera dice una cosa y adentro tiene otra? El título tiene que definir el mensaje, entonces está emparentado con el mensaje, ¿sí? ¿Cómo se presenta una introducción? Que es fundamental, cómo se usa, qué herramientas se pueden usar para una introducción, el desarrollo del tema, cómo se desarrolla un tema, cómo se concluye, que a veces la mayoría de los predicadores tienen este problema, que no saben cómo cerrarlo al mensaje, entonces empiezan a dar vueltas, ¿no? Y dicen, ya termino, ya termino. Y cuando dicen ya termino, la gente se prepara para el final del mensaje. Si usted dice ya termino y no termina, entonces la gente a partir de los 3, 4 minutos que siguen no lo escucha más. Perdió totalmente al oyente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cierra un mensaje? ¿Cómo hay que concluir un mensaje? ¿Cómo se aplica ese mensaje para que no quede en una historia, para que no quede en una fábula, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Yo tengo que darle una aplicación a ese mensaje. ¿Para qué me sirve lo que me predicaron? ¿Sí? El oyente tiene que irse pudiendo aplicar esa palabra a su vida, pudiendo aplicarla a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y por último lo que es la invitación, que la invitación se hace o no se hace, depende de las congregaciones, eso hay que respetarlo. Como predicadores tenemos que ser muy respetuosos de cada congregación y de la costumbre que la congregación tenga. Hay congregaciones que no hacen la invitación, entonces por prudencia uno no va a ir a hacerlo. No, pero yo lo sentí del Señor. El Señor no hace sentir a los hijos que se desordenen en las iglesias y que causen alborotos en las iglesias. No, porque el Espíritu Santo es orden, ¿sí? Entonces yo me tengo que adaptar a la congregación donde estoy. Si en la congregación donde estoy no se hace, yo no lo hago, ¿sí?
Si en la congregación donde estoy se hace, entonces yo lo puedo hacer, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver distintos tipos de sermones, porque hay sermones que son textuales, en donde uno explica el texto que leyó, la historia que leyó. Hay sermones que son temáticos, en donde lo único que desarrolla el predicador es un tema, ¿sí? Vamos a ver cómo se prepara eso. Hay sermones que son históricos biográficos, es decir, se toma la historia de un pueblo o la biografía de un pueblo, de una persona, y se sacan verdades espirituales de acuerdo a la historia o de acuerdo a la biografía. Y hay sermones que son descriptivos, en donde toma uno un paisaje o toma un animal y entonces usa las virtudes, las cualidades que ese paisaje tenga o ese animal tiene, para compararlo con verdades espirituales y dejarle una enseñanza al pueblo del Señor. Todo esto parece muy fácil, no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Si ponemos nuestro corazón y nos orientamos, lo podemos lograr, ¿sí? Porque todo se aprende en la vida si uno tiene ganas de aprenderlo. Las primeras clases van a ser teóricas, donde yo voy a darle todas las pautas, todas las herramientas, y después prepárense porque lo que viene es todo práctico. Entonces van a tener que pararse acá, leer, empezar a leer un texto, leerlo bien al texto, voy a hacerles correcciones, no se ofendan cuando lo estén leyendo, y después presentar sus bosquejos, escribirlo en el pizarrón que vamos a tener, el bosquejo para que todos lo puedan ver, y van a tener que predicar un mini mensaje en el que los voy a desafiar con temas diferentes, con formas diferentes de predicar la palabra, para que todos lo escuchemos y seguramente nos enriquezcamos. No se me achiquen, porque ya les veo la cara, no se me achiquen, ¿sí? En la clase de seminario donde yo aprendí, que tuve la suerte de tener como maestro a Milton Pope y a Rubén Klinchuk, había que pararse a predicar, ¿sí? Pero había algunas hermanas mayores que le pasaron el trapo a los pastores, me incluyo, ¿sí? Cuando se pararon a predicar, predicaron con una solvencia y con una facilidad y temas que nunca me voy a olvidar, ¿no? Uno de esos temas fue el consejo de Aitofel. Bueno, yo a Aitofel lo había visto en la calle Corriente, ¿sí? Así que cuando el hermano lo predicó no sabía ni de quién hablaba. Pero hermano presentó un sermón que los pastores que estábamos ahí sentimos un poco hasta de vergüenza por la calidez y la calidad que la hermana presentó. Otra hermana presentó: la iglesia también predica, el templo también predica, y habló de las grietas del templo en Joás, para sacarse el sombrero. Realmente esa clase nunca me la voy a olvidar, porque había hermanos que realmente sobresalieron ocupándose con todo respeto de la materia. Así que yo creo que ustedes lo pueden lograr. Creo que muchos de ustedes nos van a sorprender trayendo mensajes, saliendo de lo común, metiéndose en cosas lindas de la palabra, ¿sí? Creo que, como todas las clases que me tocó dar, siempre hubo un fruto. También de esta clase seguramente va a haber un fruto, y va a haber algunos que van a predicar y van a ser de mucha bendición para la iglesia, no solamente aquí, sino también en Cristo Reina y en todo lugar donde el Señor lo lleve a predicar la palabra del Señor. Bueno, ¿están listos para empezar? Perfecto, ya el amén ese, ya algunos lo dieron con mucha fuerza, otros lo dieron ahí nomás. Muy bien, arrancamos entonces con lo que para mí es el arte de la predicación, ¿sí? La palabra homilética, que define lo que es el arte de la predicación, viene de la palabra homilía. La palabra homilía se traduce como sermón, como mensaje o como discurso que una persona va a dar, ¿sí? Y es o trata del arte y el oficio
y la ciencia de presentarse frente a un auditorio y exponer un mensaje, en este caso, un mensaje de la palabra del Señor, ¿sí? Quiero decirles que la predicación es esencialmente una herramienta del cristianismo. Ninguna otra religión usó la predicación como herramienta. Fue el cristianismo, a partir de Jesucristo, que usó lo que es la predicación como una herramienta para transmitir un mensaje. El antecedente más cercano que nosotros tenemos a los predicadores son los profetas del Antiguo Testamento, que se paraban y daban un mensaje de parte de Dios, un mensaje que era contundente, a veces a los reyes, a veces a los sumos sacerdotes, a los religiosos, a veces al pueblo o a veces a una persona individualmente, y le transmitían un mensaje que venía directamente del corazón de Dios, ¿sí? Así que esto es algo que nosotros tenemos que tomar con especial seriedad y respeto, porque es propio nuestro, es propio del Evangelio y es propio del cristianismo el poder predicar, el poder exponer un mensaje de la palabra del Señor. Ninguna otra religión, créanme, tiene el antecedente de haber predicado el Evangelio como se predica en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Yo les decía al principio que la predicación es un arte y a la vez es un oficio. ¿Por qué es un arte? Un arte es una actividad que nosotros recreamos con una finalidad estética, ¿sí? En donde presentamos un aspecto de la realidad, en donde presentamos un aspecto que tiene que ver con los sentimientos de manera agradable, de manera linda, de manera valiente, valiéndonos de la materia, de la palabra y de la imagen. Por eso la predicación es un arte. Yo digo que el predicador un poco es como un artista, como un actor. No me malinterpreten cuando digo esto, porque muchos hermanos se horrorizan, dicen, ay, no, pastor, el predicador, ¿cómo va a ser un actor? El predicador tiene que representar lo que está predicando. Mientras el predicador predica, usted tiene que estar viendo la historia, ¿sí? Si yo cuento una historia y usted no la ve, en algún momento el mensaje se rompió y entonces no está llegando. Lo más probable es que usted esté divagando porque yo lo perdí en mi exposición. Entonces yo tengo que usar la estética, tengo que usar la palabra, tengo que usar la imagen para atraparlo al oyente y que el oyente se meta dentro del mensaje que yo estoy predicando. Por ejemplo, si yo predico David y Goliat, usted tiene que estar viéndolo a David y también tiene que estar viéndolo a Goliat, tiene que estar imaginándoselo. Si yo logro eso como predicador, entonces estoy transmitiendo muy bien el mensaje. ¿Se entiende lo que le digo? Tengo que representarlo de tal manera, si usted predica, por ejemplo, Bartimeo el ciego, usted lo tiene que ver a Bartimeo tirado en el camino. Imagíneselo como quiera, rubio, morocho, gordo, flaco, como quiera, pero usted lo tiene que estar viendo a Bartimeo en el camino, ¿sí? Gritando, lo tiene que estar oyendo prácticamente y tiene que verlo a Jesús, detenerse, mandarlo a llamar. Si como predicadores logramos eso, entonces estamos captando al oyente, el oyente está recibiendo la palabra. Por eso digo que es un arte y el predicador un poco es un actor que representa, ¿sí? Además, si yo estoy hablándole de algo sentido y mi cara no lo representa, a usted no le va a llegar. Que es muchas veces el problema de muchos predicadores. Son tan serios, tan rígidos en su rostro y en su cuerpo, que la persona no recibe lo que le está transmitiendo. ¿Sí? Y lloró David. ¿Y cómo lloró David? No, en otro tono, casi llorando. Para que el que me está oyendo sienta el dolor que sintió David.
por ponerle un ejemplo, ¿sí? Jesús lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, te amo. No, representándolo como si usted fuera Jesús y el que tiene enfrente es Pedro, y entonces lo mira a los ojos y le dice, Jesús lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, te amo. ¿Ve? Por ahí alguien dijo aleluya. ¿Se la creyó? ¿Me entiende lo que le digo? El predicador tiene que ser un actor que represente lo que está predicando, para que la gente reciba el mensaje, porque si no, no lo va a recibir. No lo malinterpreten a lo que digo, porque yo sé que nosotros tenemos ideas a veces muy cerradas y entonces decimos, no, la palabra se expone y el Espíritu Santo, el que lo aplica. Sí, el Espíritu Santo lo aplica, pero aplica mejor si yo uso la herramienta correcta, porque yo puedo sacar ese enchufe de ahí con un cuchillo, pero mucho más fácil si lo saco con un destornillador. Entonces, si yo uso la herramienta correcta, el Espíritu Santo tiene una tarea más fácil. ¿Sí? Como tampoco puedo estar diciéndole a la gente, Dios te va a castigar. No, porque lo que estoy transmitiéndole es otra cosa. Con mi cara y con mi gesto le estoy transmitiendo otra cosa. Yo tengo que representar de tal manera la palabra que estoy predicando como para que el oyente lo viva, lo sienta. Por eso es un arte. No es pararse detrás y decir lo que me viene a la cabeza. Es representar lo que estoy predicando para que tenga una llegada con muchísimo más profundidad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, tenemos que evitar esa rigidez que a veces tenemos en el púlpito. Es lindo que el predicador tenga una sonrisa, porque esa rigidez que a veces tenemos en el púlpito está transmitiéndole un nerviosismo a la persona que me está escuchando. Acuérdense esto, yo tengo que representar mi mensaje. Recuerden ustedes el juego que hacíamos cuando éramos chicos, que venía alguien y le presentaban un papelito que usted tenía que hacer cierta película, por ejemplo. Pero no lo podía decir con la palabra, lo tenía que decir con los gestos. Si yo tuviera que transmitir este mensaje que Dios me dio sin poder hablar, ¿cómo lo transmitiría? Entonces voy a desarrollar mucho más la capacidad de la predicación. No es una cosa que ustedes lo van a poder hacer de hoy para mañana, pero es algo que hay que desarrollarlo. Porque predicadores, para que tengamos más de lo mismo, para mí sería un fracaso de la clase. Yo aspiro a que de acá salgan predicadores de otro nivel, que superen los estándares, ¿sí? Y se van a dar cuenta de eso porque los van a invitar a predicar. Pero además de ser un arte, es un oficio. Hace muchos años atrás, un evangelista que ya está con el Señor, a que yo quise mucho, decía, yo conozco mi oficio. Abel Valdovinos. Alguno por ahí lo escuchó. Solía ir mucho a Cristo Reina porque era muy amigo de Pedro. Y a mí me chocaba cuando él decía eso, porque yo decía, me suena como que él está haciendo un trabajo. Claro, yo no entendía qué era lo que él estaba diciendo. Realmente es un oficio la predicación, porque un oficio es algo que requiere habilidad manual, que requiere esfuerzo, que requiere dominio y conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando él decía, yo conozco mi oficio es predicar, él decía, yo tengo la habilidad necesaria para predicar. ¿Sí? Yo puedo predicar porque tengo conocimiento, porque me esfuerzo, porque sé lo que estoy haciendo. Entonces, es un arte y es un oficio. Arte porque yo voy a representar el mensaje que recibí y oficio porque yo tengo que desarrollar esto. Yo tengo que ir creciendo día a día y año tras año, yo tengo que ir creciendo como predicador. Piensen que este es el medio principal de difusión del Evangelio, ¿sí? Sigue siendo el medio principal. Hoy la predicación está muy tirada al medio
para no decir en desuso, se hacen reuniones en donde no hay predicación, en donde solamente hay música, en donde solamente hay canto, danza, y todas esas cosas son cosas buenas, pero no llegan a cumplir lo que es la herramienta básica del Evangelio, que es la predicación de la palabra del Señor. La palabra del Señor es indispensable. Cuando vino David Yonggi Cho de Corea aquí a Argentina, fue invitado a la mayoría de las iglesias grandes del país y él dijo: yo veo un problema en las iglesias de Argentina. Se lo quisieron comer crudo, se imaginan, ¿no? El coreano este nos viene a decir que tenemos un problema en la iglesia si nosotros conocemos el Evangelio antes que él. Esas cosas que a veces los cristianos tenemos, que pensamos que porque tenemos años nadie nos puede enseñar. Entonces David dijo: hermanos, ustedes hacen 3 horas de culto, 2 horas 40 de alabanza, gritos y todas esas cosas, y quieren que el predicador en 20 minutos resuelva el mensaje. Imposible, la iglesia en Argentina no va a crecer de esa manera. Lo habían llamado porque el crecimiento de la iglesia de David Yonggi Cho en Corea había sido extraordinario. Después el hermano tuvo otro problema que no me toca a mí juzgar, pero el crecimiento de la iglesia había sido multitudinario en Corea y querían saber el secreto para que las iglesias en Argentina corrieran la misma suerte. Él les dijo: muchachos, en 20 minutos no se puede resolver un mensaje. Están equivocados en la forma en la que están presentando la reunión, porque están acostumbrando a la gente a cantar, a gritar, a saltar y a no oír la palabra. Y lo más importante, ¿sí?, no es solamente que canten, que alaben, que griten, que todo eso es importante, es que oigan la palabra. Porque en la alabanza yo le hablo a Dios, pero en la palabra Dios me habla a mí. ¿Sí? Así que no es nada sencillo ni tampoco es algo trivial lo que vamos a hacer. Aprender a predicar es realmente de muchísima importancia y responsabilidad. ¿Sí? Hoy muchas veces la gente se impacienta con los mensajes. Ustedes ven que la gente muchas veces se impacienta y deja de oír los mensajes. Y el problema está en la calidad de la predicación. La calidad de la predicación es tan baja que la gente se desinteresa por lo que está escuchando. ¿Sí? Yo tengo un versículo ahí que me gustaría que podamos leer, Marcos 1, 21 y 22. ¿Se dan cuenta? La comparación de Marcos. Se admiraban de la predicación de Jesús, porque no era como la de los demás. Los escribas venían predicando y los fariseos y los saduceos ya hacía más de 100 años por generación. ¿Sí? Sin embargo, la gente a ellos no les seguía el hilo, no los quería escuchar. Y cuando Jesús hablaba, la gente se sentaba a escucharlo, hasta ellos se sentaban a escucharlo, porque tenía una manera diferente de exponer la palabra, una manera directa de exponer la palabra. Quiero que saquemos de nuestro lenguaje, le pido por favor a todos los hermanos que están acá escuchando la clase, saquen del lenguaje frases como esta: Dios me cambió el mensaje. Terminantemente, esto sí, terminantemente prohibido para mis estudiantes. Dios no se dedica a cambiarle el mensaje a la gente, ¿está? Dios no está jugando con el predicador y le da un mensaje en la casa y cuando el predicador viene a la iglesia le cambia el mensaje. No hace esas cosas Dios, ¿sí? No quiere confundir al predicador. Dios jamás te va a cambiar un mensaje. En todo caso vas a preparar un mensaje y en tu casa, en la preparación, Dios te va a pedir que lo postergues. Sí, eso puede pasar. Pero que vos prepares un mensaje en tu casa y cuando llegues a la iglesia Dios te lo cambie, terminantemente prohibido, no existe eso. Dios no hace eso. El Dios que me enseñó a predicar a mí no hace eso. Siempre que me dio un mensaje fue el mensaje. Porque esa es una manera de psicológicamente producir un impacto en vos. Oh, Dios le acaba de cambiar el mensaje. ¿Qué será lo que el Espíritu le reveló?
Y después terminan diciendo cualquier cosa. Dios no se dedica a cambiar mensajes. Dios no hace eso. ¿Sí? Eso muchas veces tiene que ver con un golpe de efecto a la sensibilidad, tiene que ver con falta de preparación del predicador, entonces está intranquilo porque no lo preparó bien al mensaje y no se anima a predicarlo, y entonces a último momento dice, mejor Bartimeo. ¿Sí? Pero siente culpa porque eligió a Bartimeo y ya lo predicó hace poco, entonces dice, Dios me acaba de cambiar el mensaje. No, 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 no. Dios no se dedica a cambiarle los mensajes a la gente. ¿Está? Dios habla y habla claro. ¿Ustedes ven eso en la Biblia? ¿Ustedes ven que algún apóstol, algún discípulo haya dicho, Dios me cambió lo que tenía que decir frente al Areópago? No. Dios habla y yo hablo lo que Dios puso en mi corazón. Lo que pasa es que tengo que ser responsable. Tengo que ser responsable y tengo que prepararme, que muchas veces eso no lo quiero hacer. ¿Sí? Pero por favor, desaparezca del lenguaje de los predicadores de esta iglesia, que Dios les cambie el mensaje, porque eso genera también duda en el oyente. Dios le cambió el mensaje. ¿Y sabe qué me quedo pensando yo? Que soy muy sensible. ¿Y no será que era el otro? Porque la verdad que no la pega. Yo no tengo que generar dudas en el oyente. El mensaje que yo tengo es el que recibí de Dios. Yo estuve en oración, yo estuve encerrado con Dios y Dios me dio esta palabra. Yo tengo que transmitir absoluta seguridad sobre mi mensaje. ¿Me entienden? Son modismos que generalmente usan los evangelistas, los pastores, porque de esa manera choquea, ¿no? El que está oyendo dice, oh, ¿qué será lo que Dios le reveló? Y después no dicen nada. ¿Está? Simplemente fue un golpe de efecto. Así que, por favor, Dios no se dedica a cambiar los mensajes de los predicadores porque Dios no juega a las escondidas. Sí. Quería preguntar que hace un ratito lo mencionamos y como que pasó sobre el tiempo. El recomendado, si hay un tiempo recomendado. Ya vamos a hablar sobre eso. Bien. Pero les adelanto algo que decía mi maestro. Este recibe todo lo que este aguanta. Ténganlo en cuenta. Cuando usted ve que el hermano empezó a sentarse, es porque te pasaste de la hora. Exacto. No, pero ya le vamos a poner tiempo, ¿eh? No, quédense tranquilos que no va a ser tan sencillo. Pastor, Sí. yo pensaba en todo caso que Dios no cambia el mensaje, pero sí puede enriquecerlo. Sí, sí, sí. Durante el culto. Pero hermana, ¿sabe dónde lo va a enriquecer Dios? En su cámara, cuando usted está orando, cuando usted está preparando la palabra, porque si no, caemos en lo que caen la mayoría de los predicadores, que es decir lo que le viene a la cabeza. Y decir lo que le viene a la cabeza, a veces sale bien, porque a veces la cabeza está alineada y sale bien, pero a veces puede salir cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de predicar la palabra, muy responsables, ¿sí? Porque ahora les voy a comentar otro punto más adelante, pero no lo tomamos en cuenta muchas veces. Pero por favor, les pido encarecidamente, saquen esta frase: Dios no le cambia el mensaje a nadie, Dios no se dedica a cambiar mensajes, Dios no le gusta jugar a las escondidas, ¿sí? Segunda cosa que quiero que saquen de su lenguaje. Después de este sermón, no sé si me van a volver a invitar. Ya te digo que te escribí en una lista en donde dice, a este no lo invites. Porque eso me está diciendo que él tiene un mensaje que es de él y no de Dios. Si yo tengo un mensaje que es de Dios, la gente me va a querer escuchar. Aunque yo predique el mensaje más duro que se pueda oír. Jesús, se los demostré recién. Lo querían escuchar y les hablaba con autoridad. No les decía que eran rubios y de ojos celestes, le daba con todo, pero los querían escuchar.
Entonces, ¿por qué yo voy a pensar que soy más que el Señor? Y que a mí no me van a querer escuchar después de este mensaje. ¿Sabe qué me está diciendo? No tengo un mensaje de Dios, tengo un mensaje mío. Así que como los voy a agarrar a palazo a todo, después de hoy no me van a invitar más. Eso me está diciendo. Y yo ya en mi cabeza hice la lista. Dije, no, quédate tranquilo, ya estás primero. Pole position para vos, no te invito más. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo? A mí me tienen que querer volver a escuchar. Porque ese es mi desafío como predicador. ¿Cuál es mi desafío como predicador si voy a una iglesia y la gente cuando yo me voy dice, no, al gordo no lo traigan más? ¿Cuál fue mi desafío como predicador? Yo tengo que dejar un mensaje de Dios y la gente tiene que saber que dejé un mensaje de Dios y tiene que decir, mire, el pastor, vuélvalo a invitar porque realmente nos llegó la palabra, no fue de bendición la palabra. Yo no traigo un mensaje de Oscar Casiato, porque a nadie de ustedes le importa el mensaje de Oscar Casiato. Yo traigo un mensaje de Dios. Entonces, si traigo un mensaje de Dios, la gente me tiene que querer escuchar. ¿Sí? Aunque yo esté predicando un mensaje durísimo, porque no estoy hablando de acariciar solamente o de hablar de amor solamente. Pero estoy hablando de hablar un mensaje de Dios. Y un mensaje de Dios, los que son de Dios, dijo Jesús, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle a las ovejas del Señor que lo que les voy a transmitir de la voz de Dios, supuestamente ellos no lo van a querer escuchar? Nones. Segunda frase que está terminantemente prohibida entre los discípulos de Homilética de Peñiel y de Cristo Reina que están acá. Está terminantemente prohibido. Otra manera es muchas veces que se irritan con la gente, porque, claro, como el mensaje no está llegando, entonces empiezan a irritar con la gente, a gritarle a la gente, a maltratarla a la gente. Ustedes no tienen fe. No, ¿cómo ustedes no tienen fe? Arrepiéntanse, pecadores. No es esa la forma de predicar. No es esa la forma de predicar. Usted piense cómo me gustaría a mí que me hablen. Y de esa manera usted tiene que predicar. No golpeándola a la gente, no irritándose con la gente. Recuerdo yo cuando era chico en Cristo Reina, vino un pastor invitado y él empezó, cristianos de chocolate, con el calor se derriten y no vienen al culto y con el frío se endurecen y no oyen la palabra. Yo era chico y ya la verdad, ¿por qué tienen que golpear a la gente? ¿Por qué tienen que golpear a la iglesia? Si la iglesia no está escuchándote o no está recibiéndote, ¿por qué no te analizás a ver qué estás haciendo mal vos? Porque no siempre el error está del otro lado. Entonces, fíjate qué es lo que estás haciendo mal vos como predicador, para que la gente se cierre y el mensaje no le llegue. No la golpees, no la lastimes. Présteme atención porque yo estoy predicando la palabra. No haga eso, porque el que lo estaba escuchando de buena gana dice, este loco, tomate el de Sotanil y vení el domingo que viene. No, hablen siempre con paz, siempre respetando al oyente. ¿Cómo me gustaría que el oyente... ¿Cómo me gustaría a mí, oyente, que me prediquen la palabra? Bueno, de esa manera yo tengo que presentar el sermón, de esa manera yo tengo que presentar la palabra. ¿Está? Nunca con frases peyorativas, nunca con agresiones, nunca, nunca. Muy bien, miren, la predicación es una necesidad y la buena predicación es una herramienta de poder. Muchos predicadores no tienen en cuenta que siempre puede haber un alma nueva en la iglesia. Cuando usted prepara su mensaje, usted tiene que pensar que ese día va a venir un alma nueva, que no sabe nada del Evangelio y que tiene que irse entendiendo el mensaje. ¿No les ha pasado que hablan con gente que vino por primera vez? Sí, la verdad que mucho no entendí, pero me gustó. Bueno, gracias a Dios que te gustó. No, si vino y no entendió mucho,
es porque lo que le hablamos estaba fuera de lo que podía entender. ¿Cómo a Jesús lo entendían todo? Los mendigos, todo lo entendían. Entonces nosotros cuando predicamos la palabra tenemos que pensar que hay un alma nueva en la iglesia y no hablar de manera ortodoxa evangélica. Queridos hermanos, porque el sumo sacerdocio de nuestro Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no entiende nada la gente que está ahí. Háblele en castellano sencillo, que la gente pueda entender, para que cuando se vaya esa alma nueva, entienda qué fue lo que le dijeron. Se me planteó un desafío predicando Isaías. Antes de irme de vacaciones, me tocaba predicar lo que prediqué el domingo pasado. Pero ¿saben qué? Todo lo que yo les digo a ustedes es lo que yo trato de hacer. Entonces yo dije, no tengo la tranquilidad para predicar esta palabra de manera sencilla y tengo miedo de meter la pata y que la gente no lo pueda entender, que sea muy teológico, ¿sí? Mi cabeza ya está pensando en la ruta, en las montañas, ¿sí? Y yo soy muy limitado, no me da para dos cosas a la vez. Entonces dije, mejor le pedí al Señor otro mensaje, que me lo dio, y cuando vuelvo agarro tranquilo esa palabra y le pido a Dios que en lenguaje sencillo me deje explicarlo. ¿Sí? Y eso fue lo que hice y presenté la palabra sobre la salvación el domingo pasado, creo que de manera sencilla, que la gente pudiera entender, porque tengo que ser responsable. Si yo tengo un mensaje pero usted no lo entiende, entonces ¿de qué sirve que yo tenga un mensaje? El valor de mi mensaje es que usted lo pueda entender. No que cuando usted se vaya de acá y dice, che, el pastor cómo habla, ¿eh? Sabe griego, hebreo, arameo, romano. No, no sirve eso. Lo que sirve es que usted diga, la verdad, entendí lo que dijo. Entendí. Ese es el mejor premio para un predicador y para un maestro, es que la gente cuando termina la clase diga, lo entendí. La verdad que lo entendí. Ese es el mejor premio, ¿sí? Entonces siempre hay que pensar que hay un alma nueva. El que está sentado ahí no es Ezequiel, es alguien que no sabe absolutamente nada del Evangelio. ¿Cómo se lo predico para que lo entienda? Sí. ¿Cuánto hay de verdad de que mayormente el mensaje primero es para uno y después para el pueblo? Siempre. El primer mensaje lo recibís vos. Si no lo recibiste vos, ¿cómo lo vas a transmitir? Pero piensen en esto que les digo. Tiene que pensar el predicador cuando prepara la palabra que hay alguien ahí que no sabe nada. Ni siquiera sabe quién es Jesús. Entonces yo se lo tengo que mostrar. Yo se lo tengo que explicar. Y tiene que salir de la iglesia entendiendo lo que Dios me habló a mí. ¿Sí? Lo segundo que tienen que tener en cuenta en todo esto, de la herramienta, la necesidad y el poder de la predicación, es que siempre hay alguien que puede estar entrando por última vez en la iglesia. O porque pasó y dijo voy a probar y nunca más va a volver a entrar en una iglesia, o porque tomó la determinación de salir de esa iglesia y quitarse la vida. Si yo llevé un mensaje que no preparé, si yo llevé un mensaje que no tuve responsabilidad, que no pude transmitir, ¿sí? Que le hablé en jeroglífico y él no pudo entender, y él salió y se quitó la vida, yo soy responsable delante de Dios por esa alma, porque Dios me la puso media hora en las manos. Y en esa media hora yo tenía que haber llegado a su corazón con el mensaje. No es pararse y atrás y decir cualquier cosa, lo que me venga a la cabeza y hacer un show y gritar y 3 gritos y después hablamos en lengua. No, eso no es predicar. El predicador tiene que ser responsable. Ese que está sentado ahí puede que salga de acá y no entre nunca más en la iglesia. Ese que está sentado ahí puede que salga de acá y se quite la vida. Y yo soy responsable porque Dios me lo prestó para que yo le predique el último mensaje, el único quizás que vaya a oír en toda su vida. Y voy a responder por él,
Porque Dios me va a decir un día, yo te lo hice sentar en tu congregación y vos le hablaste en chino, él no entendió nada, salió y se quitó la vida. Sí. Y a veces ocurre que ¿cómo se debe decir el mensaje? ¿En primera, segunda o tercera persona? Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Por eso recién le dije que no usen frases peyorativas, que no digan arrepiéntanse, humíllense, porque si yo estoy dentro del mensaje, entonces no es segunda persona la que tengo que usar. Si no, yo simplemente estoy haciendo un pasamano. No, el mensaje primero me llegó a mí. ¿Está? Tercero que quiero decirle con respecto a la herramienta de la predicación y el poder de la predicación, siempre hay un oyente poco instruido sentado en la iglesia y siempre hay un oyente con nivel terciario. El desafío del predicador es llegar tanto a uno como al otro. Que el que es poco instruido entienda, pero que el que tiene nivel terciario se quede también con la boca abierta, porque hablamos de algo que sabemos y conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, un predicador habla de la doble porción del Espíritu Santo. No existe la doble porción del Espíritu Santo. Si ustedes me encuentran ese texto en la Biblia, yo les regalo la mejor Biblia que ustedes puedan conocer. No existe. Entonces yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Lo que Eliseo pide es una doble porción de tu Espíritu, no del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según la misma Biblia, Dios no lo da por medida. Un predicador dice, se levanta una tempestad en el lago y el lago es un lugar tranquilo, en Chascomú. ¿Conocés la geografía del lugar? Porque si yo tengo nivel terciario y te estoy escuchando, te aseguro que te desacredité al segundo, porque me estás diciendo algo que geográficamente es una barbaridad. El lago de Genesaret o mar de Galilea está rodeado por montañas en forma de herradura. El viento entra, golpea contra las montañas y cuando vuelve levanta olas de casi 7 metros de altura. ¿Qué me contás? No es Chascomú. Entonces yo tengo que saber de lo que está hablando. Hay alguien que tiene poco instrucción, me tiene que entender. Hay alguien que tiene nivel terciario, tiene que saber que no estoy guitarreando. No estoy diciendo cualquier cosa. Lo que estoy diciendo lo sé. Lo tengo claro. No subestimen jamás la audiencia. Esto lo he visto muchas veces. Voy a predicar allá a los hermanos de los kilómetros. Me arreglo con cualquier texto. No subestimen jamás a la audiencia, porque eso va directamente en contra del corazón de Dios. Me tocó dar una clase en Barrio Independencia. Uno dice Barrio Independencia, los hermanos de González Catán, ¿sí? Peyorativamente ya piensa que segundo grado, ¿no? Subestima a la audiencia. Saben que en esa audiencia yo tenía sentado una persona que había sido invitada a la clase de seminario, yo no lo conocía, el muchacho estudiaba teología en la Facultad de Buenos Aires. Me mató a pregunta ese día. Mire si yo no me hubiera ido preparado, pasaba el papelón del siglo. No subestime a la audiencia. Usted cuando vaya a predicar, así vaya al pueblo más recóndito del país, vaya lo mejor preparado posible. Como si fuera a predicar delante de los reyes y los presidentes. Porque de esa manera Dios lo va a usar. De esa manera Dios lo va a bendecir. Si usted subestima a la audiencia, Dios no le va a entregar más un mensaje. Porque para Dios cada uno de sus hijos vale mucho. De hecho, costó su sangre. No subestime jamás a la audiencia. ¿Sí? Tu hermanito, le hablo un poco del estanque Bethesda, lo tiramos ahí un rato. Total, digo 3 gloria a Dios, 2 aleluya y ya está. No subestime jamás
a la audiencia. Donde sea que vaya a predicar, prepárese con toda responsabilidad para transmitir un mensaje del Señor. Amén. ¿Está? Se va a poner picante el asunto. ¿Eh?